Arrancamos, entramos ya en Simchat Torah, entramos en el día, en el octavo día, Shemini Atzeret. Y esto es una bendición porque terminar con gloria y comenzar con mucha más, realmente es para nosotros una bendición. El Señor nos ha hablado sorprendentemente, y ahora le vamos a decir a los jóvenes que estén atentos. Porque más allá de todo, más que todo para nosotros, pero vamos a trabajar en una directiva, en una directiva totalmente nueva. Si bien Dios hace las cosas, obviamente, como Él mejor cree conveniente para todos, sabemos que al terminar un ciclo y comenzar otro, se termina una etapa, comienza otra. ¿Sí? Hay un nuevo comienzo. Y el hecho de tener un nuevo comienzo nos da específicamente, ¿sí? nos da una bendición mayor. Si bien siempre hemos dicho, no estamos recibiendo, no estamos estudiando Torah porque queremos. Estudiamos Torah porque el Ruach de Torah nos ha escogido. Porque Él nos ha escogido, y al escogernos, el Espíritu de Dios, al escogernos, ¿sí? Entonces nos trajo y nos dijo, esto es lo que voy a establecer para ustedes. O sea que no estamos por casualidad, estamos porque el Señor nos ha escogido. Así es. ¿Sí? Exactamente. Lo mismo sucede en este tiempo. Aunque no veníamos trabajando muy poco y nada con el lenguaje de Cábala, pero el espíritu de la Cábala, el Ruach de Dios, o sea, ha diseñado este tiempo para que esa directiva pueda morar en nosotros. Y hoy, más que nunca, ¿sí? Estamos entrando en una directiva totalmente nueva. Los tiempos han cambiado y de un momento al otro, Dios hace las cosas todas nuevas. Así que queremos saludar primeramente a los que van a mirar este video, porque hoy empezamos a grabar. Hacemos las primeras grabaciones de todo lo que va a ser el año. Y hoy a la mañana tenemos un video, tenemos un audio. A la mañana grabamos la clase de la mañana. Así que después, para los que no estuvieron, vamos a trasladarla, a compartirla. De hecho, ya la compartimos en Telegram, así que todos los que quieran sumarse a Telegram, después les mandamos. Porque es el único lugar en donde podemos mandar un audio. Porque por WhatsApp específicamente no se puede, entonces es muy pesado. Pero por Telegram sí. Entonces estamos trabajando con Telegram también. Y hay una palabra que me sorprendió siempre. Y la palabra que me sorprendió siempre está en San Juan capítulo 4. ¿Sí? Juan 4, 24. Cuando dice, no es 24, pero es Juan 4, es el Señor y la samaritana. Cuando el Señor le dice, de cierto te digo, que la hora viene. Y hay una coma, y la hora es. O sea, y uno no puede entender esos criterios, uno no puede entender esas cuestiones. El hecho de decir, más la hora viene, y hay una coma y la hora es. O sea, o el Señor está loco, ¿sí? O realmente quiso específicamente, arreglar el asunto, porque estaba hablando y no se dio cuenta y lo dijo, no, más la hora es. O realmente pasó algo en el mundo espiritual y no lo sabemos. Eso es lo que debemos entender. Más que seguro, pasó algo en el mundo espiritual y no lo hemos entendido. ¿Cómo fue el asunto? Porque estaba hablando con la samaritana. Y era como una conversación de locos, porque el Señor hablaba en el espíritu, pero la samaritana hablaba en la carne. Entonces el Señor le dice, más la hora viene. De cierto te digo que más la hora viene, dice. Y hay una coma, seguramente que el Señor hizo algún espacio y dijo, más la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el espíritu, en el Ruach y en verdad. Porque tales adoradores es necesario que adoren. Porque los que adoran en espíritu y en verdad, dice, estos son verdaderos. ¿Me entiendes? Entonces,
Eso de que ahora viene, más la hora viene, y la hora es, ahí hubo un quiebre en el mundo espiritual, a tal punto que a la samaritana le cayó la ficha, como quien dice. Le cayó la ficha, y realmente es como que ella se despertó y salió corriendo a decir, vengan y miren, acá un hombre, dice, que me ha dicho todo cuanto yo he vivido. Dice, no será este el Mashiach. Y sale corriendo, obviamente, a revelar lo que, o sea, a predicar, a declarar lo que le estaba aconteciendo. Ella es como que tuvo un despertar en ese momento. Y en ese momento salen todos los samaritanos, ¿sí? 23. Juan 4, 23 en adelante. De ahí salen todos los samaritanos y comienzan a ser, obviamente, convertidos. Comienzan a ser como quien dice, transportados por la gloria. Sus mentes comienzan a despertar y comienzan a entender todo lo que ellos habían vivido. Para eso, obviamente, siempre digo lo mismo. Hay que ver el PDF que envié, que todavía no tuve. Tiempo lo tiene ahí. Entonces, ¿me entienden? Hubo algo en ese lugar. Hoy, trayéndolo hoy a los tiempos en que vivimos, hoy pasó algo de un momento al otro. Terminando Sukkot, Dios cambió la historia. Dios transportó los tiempos. Hay tiempos hoy, hay tiempos que van a comenzar a regir sobre nuestras vidas, en las cuales no vamos a entender mucho, pero Dios nos ha preparado todo este tiempo en las fiestas. Por eso decía el Señor, santidad, manéjense en las fiestas, estén atentos a lo que va a pasar. Es porque Dios estaba trabajando con nuestras mentes, con nuestras conciencias, estaba trabajando con la conciencia, estaba trabajando con la vasija, estaba ensanchando la vasija y preparándonos para lo que venía, para lo que viene. Entonces, a través de esto comencé a recibir ciertas cuestiones. Y esto no es que lo recibí yo, sino es que después lo tildamos con otros moré. Y realmente me sorprendió todo lo que comenzó a hacer el Señor este tiempo. Porque me vino una pregunta, vino algo a mi vida que decía, lo que no sabes es lo que te preocupa. ¿Sí? Y tal vez estamos bien con eso. Lo que no sabemos es lo que nos preocupa. Queremos saber algo y como no lo entendemos, nos preocupa. Pero lo que no entendemos es lo que nos condena. Cuando no entendemos las cosas a criterio, entonces somos condenados por ellas. Porque dice, la palabra que no ha hallado cabida en vosotros es la que lo va a juzgar en el tiempo posterior. Eso es lo que dice la palabra. Lo que no ha hallado cabida en vosotros es la que lo va a juzgar en el tiempo posterior. Lo que no entendemos, entonces, es lo que nos juzga y es lo que nos condena. Por eso somos condenados. Entonces comencé a entender ciertas cuestiones. Vamos a ir hablando a medida que vamos avanzando. La dabar en hebreo es la palabra. La dabar de Hashem, la cual no ha hallado cabida en vosotros, es la que los juzgará y es la que los condenará. ¿Me entienden? Si la palabra no haya un recipiente obviamente correcto, entonces obviamente eso es lo que nos va a juzgar. Es la palabra que no haya cabida en vosotros. No lo entiendo, Señor. ¡Pum! Porque no te preparaste. Porque si la palabra vino a tu vida, obviamente es porque Dios te está enviando lo que supuestamente vos tenés que recibir. Pero resulta ser que no lo recibiste porque no te preparaste. O porque no te interesa. ¿Me entiendes? O porque no le interesó. Y entonces ahí vienen los problemas. La dabar es la palabra dabar en hebreo, palabra, es la palabra creadora, es la que estuvo desde el principio de los tiempos. Es la palabra creadora, ¿sí? Ahora bien, la palabra dice, libro de Génesis, libro de Bereshit, ¿sí? Dice, voy a hablar, obviamente, dentro de lo que está en Bereshit. La enseñanza de hoy es de Bereshit capítulo 1 al Bereshit capítulo 6, ¿sí? La segunda, la que viene es Noé, pero hoy hablamos de Bereshit, hasta Noé. De Noé en adelante tiene que ver otra cuestión. Dentro de todo este contexto, vemos y entendemos que Dios creó todas las cosas y que creó al hombre y a la mujer, ¿sí? Formó al hombre del polvo de la tierra y sacó a la mujer de dentro del hombre. ¿Está bien? Eso es lo que dice la palabra.
Entonces dice el Señor, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ese es el punto. Entonces podemos entender que Dios hizo hombres e hizo mujeres. ¿Sí? El hecho de Dios crear hombre, hacer hombre y crear mujeres, tiene que ver con algo que la humanidad tal vez no ha entendido. Ser mujer, por ende, es un rol profético. Y ser hombre también es un rol profético. Es un rol, ¿sí? Es como quien dice, es el destino profético de la persona, es un rol, algo que debe cumplir, aunque en el alma misma, no tiene sexo. El alma específicamente es el alma, y no tiene sexo, ni hombre ni mujer. Lo único que define al hombre y a la mujer tiene que ver, obviamente, con el género, conforme a cómo fue creado. ¿Sí? Es mujer y tiene el aparato reproductivo, ¿sí?, para dar a luz. Es hombre y tiene el aparato reproductivo para sembrar, para establecer la semilla en la mujer, obviamente, ¿sí?, y que la mujer pueda dar a luz. O sea que los hijos vienen en el hombre, la semilla viene en el hombre, la mujer es la que da todos los nutrientes necesarios para que esa vida crezca, ¿sí?, y entonces se pueda gestar, ¿sí?, la nueva vida. O sea, ser mujer es un rol y ser hombre también es un rol. El problema que existe es que no hemos entendido. Voy a soltar una palabra, voy a dar una directiva que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver la semana que viene. Pero la palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo, cuando creó al hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, específicamente Dios, ¿sí?, lo hizo caer en sueño. Lo hizo caer en sueño, ¿sí?, lo llevó a otra dimensión, ¿sí?, y desde ese entonces abrió su costado, sacó la costilla, de ahí forma a la mujer y cierra su costado. Por ende, la mujer sale del hombre. ¿Me entienden? Dentro del hombre, principalmente, en el principio, el hombre estaba formado por todos los atributos de la mujer y también mismo todos los atributos del hombre. ¿Me entienden? Por eso mismo que en el cerebro tenemos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. O sea, hemisferio masculino, hemisferio femenino. Y la mujer también tiene hemisferio masculino y hemisferio femenino. Todo da, la ciencia aún nos da a entender de que cuando el Señor nos creó de esa manera. Pero la palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, específicamente, ¿por qué lo dijo? Lo dijo por el sentido de que cuando dijo, no lo dijo porque necesitaba una mujer. Y no es que sea el hombre autosuficiente. Lo dijo porque el hombre no podía estar delante de Hashem solo. Porque sería una contra continua para Hashem. Entonces, sacó a la mujer. Y hizo específicamente, y lo hizo, hizo la raza humana claramente, hizo una dualidad. Porque vivimos en un mundo dual. Existe la maldad, existe la bondad, ¿sí? Existe el hombre, existe la mujer. Existe el macho de los animales, existe la hembra. Vivimos en un mundo dual. E hizo la mujer para que la mujer rodee al hombre, ¿sí? Y que la mujer no es que sea idónea, sino es que sea opuesta. O sea, que sacó el lado opuesto del hombre y lo estableció conforme delante del hombre para que sea una opuesta, para que se oponga ¿a quién? Al plan y al propósito, conforme obviamente fuera del propósito de Hashem. ¿Me entienden? Pero no es para que se oponga al hombre en cuestiones santas, sino para que el hombre obviamente crezca y la mujer asimismo también crezca y se eleven, ¿sí? Se eleven a la altura de Hashem. Ese es el punto en cuestión. Pero este punto no lo vamos a tocar hoy. Es simplemente algo que quisiera dar a entender. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, tanto hombre como mujer, el hombre y la mujer son roles proféticos. Y no hemos entendido los roles proféticos. Hoy no vamos a tocar roles proféticos. Hoy vamos a hablar, obviamente, del tiempo de la era mesiánica. Estamos entonces entrando en una era
en donde el nivel de conciencia debe ser mayor. Debe ser mayor que el que teníamos hace un par de horas atrás. Pues estamos dejando al Homo sapiens y entrando a la era del Homo espíritu. Eso es algo impresionante. La era del Homo espíritu es el hombre espiritual, la mujer espiritual. El Homo sapiens es la era en donde se estableció, donde se desarrolló la conciencia, donde se desarrolló la creación, la acción, la diversidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el crecimiento tecnológico, todo lo que hoy en día estuvimos tratando, ¿sí? La cultura, todo tiene que ver eso. Por eso es que muchos dicen la batalla cultural y hablan de una batalla cultural hoy en día. No es que no sea una batalla cultural, es que hay una batalla espiritual que debe ser entendida prontamente, o la generación que está atrás nuestra, nuestros hijos, ¿sí? O la generación de nuestros hijos, entonces, ¿sí? perderán la carrera, como quien dice. Por eso que estamos saliendo del Homo sapiens y entrando al Homo espíritu, una era totalmente mesiánica. Por esta razón, hoy, los roles están siendo cambiados. Hay una guerra tremenda, y todos les dicen específicamente, es una guerra cultural. No es guerra cultural, porque si fuese cultura, la cultura sería otra cosa. Acá lo que hay es una guerra de mente, más que guerra de cultura, una guerra de conciencia. Porque la guerra, sabemos nosotros, y que entendemos el mundo espiritual, y entendemos y leemos la palabra, que la batalla del hombre está en la mente. Todo pensamiento viene a tu mente, lo dijimos la vez pasada y hemos aprendido, y no hay cómo desviar el pensamiento. El pensamiento va a venir a tu mente. Todo pensamiento, malo o bueno, pasará por tu mente y no hay cómo frenarlo. Lo que no se puede hacer, ¿sí? Es que el pensamiento, ¿qué? Exactamente, se anide. Porque si se anida el pensamiento, entonces estamos sonados. Ese es el punto. Entonces debemos desechar lo malo y retener lo bueno. Todo tiene que ver con el hecho de desechar lo malo conforme a la Escritura y retener lo bueno. Eso tiene que ver con el tema de lo que es la guerra en la mente, la lucha mental, ¿sí? La batalla está en la mente. Ahora bien, por eso mismo, están siendo cambiados mujeres que quieren ser hombres, hombres que quieren ser mujeres, personas que quieren ser perros, vacas que quieren ser, personas que quieren ser vacas. Y la vez pasada vi una foto de un perro dálmata que quería ser vaca lechera. Por los colores. Chacarrillo, claro. ¿Me entiende? Hoy en día se está trabajando, se está operando mucho en la mente. La conciencia, están atacando la conciencia. ¿Por qué será que están atacando plenamente la conciencia y que hay una guerra de conciencia tremenda? ¿Y en dónde sucede eso? La era tecnológica trajo... Hay uno que fue condenado porque mató, que se cree gato. Sí, Miau. claro. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, totalmente, es verdad. Ahora, la era tecnológica ha traído algo tan tremendo a nuestras vidas, que hoy en día a través de las redes somos psicologiados, manipulados todo el tiempo. Detrás de la música es usada tremendamente para manipular la conciencia, las intenciones y hacer que la persona desvíe su propósito, desvíe sus pensamientos y obviamente hasta quiera cambiar el sexo. Esto antes no pasaba. Hoy en día ya es un hecho, está integrado, injertado en la sociedad. Y la única manera de poder erradicar estas cosas, aunque nos llevaría tiempo, es cortar la internet. Cortar las redes sociales, que dejen de existir las redes sociales y volver a foca cero. En donde las mentes no tendrían, ¿me entienden? Comida, consumo. Entonces, y entrarían a menguar. Y la única manera de poder, obviamente, entrar en el diseño es buscar al creador de vuelta. Pero hoy no se puede.
Porque estamos peleando contra el reloj. Hoy estamos peleando contra el reloj. Entonces, ¿es una batalla por la conciencia? Sí, es una batalla por la conciencia. Para poder entrar a esta nueva era, es sumamente importante permanecer en los roles que nos han designado, con los cuales vinimos a esta tierra, con los cuales vinimos a este mundo. Vinimos a este mundo con un propósito. Dios nos hizo hombre y mujer con un propósito. Y no tiene nada que ver con el hecho de querer ser gay, homosexual o otro. Yo no estoy en contra de eso. Porque la condenación no es querer ser gay. La condenación no es querer ser homosexual. El que quiera hacerlo, que lo sea. Es su problema, no es mi problema. No estamos en contra de eso. Si lo podemos ayudar, lo vamos a ayudar. Si quieren ser ayudados, los vamos a ayudar a orientarse de vuelta en el rol que Dios ha establecido sobre su vida. La condenación no es ser homosexual. La condenación no es ser travesti, lesbiana, lo que fuere. La condenación es que la palabra que no ha hallado cabida en ellos es la que lo va a jugar en el tiempo posterior. Porque dijo Dios, dijo, varón y hembra los creó. Y es un rol profético que no han entendido porque no han tenido maestros. Tampoco son culpables. Tampoco son tan culpables. Ese es el punto. Aquellos que no han recibido la palabra, tampoco son tan culpables. Son víctimas de una sociedad que obviamente, se ha manifestado de una manera tal, ¿sí? que entendiendo la causa dijeron, vamos a hacer esto. Y vamos a comenzar a cambiar las mentes de las personas. Esto es un plan armado. Esto no es que, qué casualidad. No es casualidad. Es un plan armado, es un plan bien establecido. Bien establecido por los que manejan el mundo. O casualidad que los que manejan el mundo, ¿sí? Conocen Torah. Son maestros de Torah, maestros de Cábala y conocen la gematría mejor que nosotros. Mejor que los mejores cabalistas. Ellos manejan el mundo a su criterio y hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren, porque tienen todo el dinero del mundo. Y son 13 familias, no vamos a hablar de esto, pero qué consecuencia, ¿no? 13 eran los apóstoles del Señor. Porque cuando llegó el apóstol Pablo fue el apóstol número 13. Y ahí hay un misterio, que lo vamos a revelar este tiempo, pero vamos a trabajar en el misterio. Esta nueva era es la era mesiánica, la que estamos afrontando, que tendría que ser controlada por el Mashiach. Pero lamentablemente todavía el Mashiach no entró en acción. Y al no entrar en acción, ¿sí? es por esta razón que las guerras son para controlar la mente y confundirnos a tal punto de que tanto el hombre como la mujer, la familia y todo, pierdan el control de sus mentes para no entrar en el nivel de Hayá, conciencia mesiánica. ¿Me entienden? Y así perder la redención de sus vidas y de sus familias. Porque el nivel de Hayá, el nivel al cual estamos ascendiendo, es el nivel de la mente mesiánica, de la conciencia mesiánica. La conciencia, la expansión de la conciencia para poder entender a criterio ciertas cuestiones y ser luz realmente como debemos serlo. Esto traerá mucha actividad, mucho fluir, un fluir tremendo traerá. Pero debemos entender que no podemos desalinearnos, por eso que estamos hablando la vez pasada y venimos diciendo, santidad es santidad, apartamiento es apartamiento. Y debemos entender qué es lo que podemos ver a través de la red y qué es lo que no se puede ver. Qué es lo que debemos escuchar y qué es lo que la música que no se debe escuchar. Porque la música es sugestiva y se usa tanto para vender, como para manipular, como para matar, como para elevar. Uno debe entender que hoy están las artes, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es musicología. Trabajan con la música, o sea, en un estado de conciencia tal que manipulan a la sociedad para que la sociedad realmente absorba lo que ellos quieren que absorba. Y está dentro. Musicoterapia. Y está dentro de la música. No se oye a simple vista, pero el cerebro lo capta porque está bajo un nivel totalmente, tipo unas ondas sonoras. Conscientemente, en la conciencia, el nivel, como cuando uno está durmiendo, obviamente es manipulado todo el tiempo por la fuerza de la música, ¿sí? Y eso es lo que hace
que uno vaya tomando, obviamente, un camino totalmente incorrecto. Es por eso que hoy tenemos a estas pseudo cantantes, ¿sí?, manejando a los jóvenes, ¿sí?, a los que están recién 14, 15 años, 13 años. Todas quieren ser como ellas. Todas quieren ser como ella. Si la ven besándose en los escenarios, todas quieren ser como ella. Pero si ella lo hace, es fácil. Totalmente arranca como una broma, o como algo cariñoso. Es un piquito, ¿qué onda es? Pero eso también, obviamente, está destruyendo a la generación que está por detrás de nosotros, a nuestros hijos. Los destruye de una manera absoluta. Y encima, como si fuese poco, hoy en día todo está avalado. La televisión, todos los canales de televisión, las radios, inclusive todos los programas, la mayoría de los programas están avalando esta clase de basura que entra, ¿sí?, a la sociedad para devorarlos específicamente, ¿sí? Y romper la moralidad, irrumpir la moralidad. No saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Por ende, específicamente, o sea, perderse específicamente, ¿sí?, en la transgresión sexual de este mundo, porque ese es el punto. Nuestros hijos están siendo atacados sexualmente, mentalmente, sexualmente, hablando en el área de la mente, de la conciencia, y eso despierta cosas tremendas. Y si nosotros no tenemos eso, no tenemos el control, entonces no tenemos el conocimiento, entonces lo habremos perdido. El Creador desea comunicarse, y el lenguaje de la Torá es el más sencillo que podemos imaginar. ¿La Torá es fácil? Claro que la Torá es fácil, lo que pasa es que no queremos entenderla. Y se ajusta a los tiempos designados. En este tiempo, la Torá se va a ajustar a lo que estamos recibiendo, ¿sí?, de las tinieblas. Se va a ajustar a eso, a lo que necesitamos y por lo cual debemos pelear, debemos batallar. Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo y que debemos aprender es que en el estudio, ¿sí?, de la Torá debemos posicionar al Creador, obviamente, en la dimensión correcta. El Creador no está al lado nuestro, ni tampoco nosotros estamos por encima del Creador. Él está por encima de nosotros, Él está por debajo de nosotros, y Él es más ancho, Él cubre todo ese espacio. Es imposible que nosotros podamos estar a la altura del Creador, más allá de que hayamos sido creados a imagen y semejanza. Él está por encima de todas las cosas. Y no podemos nosotros bajar al Creador y ponerlo a la altura nuestra. Eso específicamente, ¿sí?, es una falta de integridad. Y debemos específicamente entender dónde debe estar el Creador hoy en día de vuelta. No porque Dios me dijo, no porque Dios te va a hacer esto y Dios va a hacer aquello. Yo siempre digo lo mismo, en esta casa decimos Dios, porque todos dicen Dios porque lo conocen de esa manera. Pero el Creador el Creador, ¿sí?, no es un Dios. El Creador no es un Dios. No es una creación de hombres. No es una creación de hombres para que le llamemos Dios y lo pongamos al nivel de otros dioses. No, pero es Dios con mayúscula, al nivel de otros dioses. El Creador está por encima de todas las cosas. Los dioses son creación del hombre. Y nosotros no podemos específicamente, obviamente, llamar a Dios, al Creador, como el hombre llama a sus dioses. Es irrelevante. Por eso mismo debemos aprender en este tiempo de poner al Creador conforme al diseño. Hay que erradicar algunas cuestiones nuestras. En algunos vocablos hay que erradicarlos. El Creador es el Creador. ¿Me entienden? Y Él no es un Dios, porque Él no es un invento de hombres, ¿sí?, y tampoco Él tiene escultura dentro de los panteones de Grecia y de Roma. Él no existe ahí adentro. O sea que no es posible que el Creador obviamente pueda estar a nuestro nivel. ¿Sí? Ese es el punto. El Creador es el creador del universo. Y a Él se le respeta, a Él se le tiene temor. Y se le honra conforme al diseño. Y es por eso que hoy en día estamos hablando de esto. No estamos en la misma posición. Así que en esta nueva era, vamos a sintetizar algunas cuestiones. ¿Qué es lo que vamos
a comenzar a entender. En esta nueva era buscamos, el hombre buscará ser feliz. ¿Quién busca ser feliz? ¿Quién busca ser feliz? Ser feliz. Todos buscamos ser felices, que seamos felices. Vivir sin miedo, ¿sí? Que podamos tener armonías en el hogar, en la familia. Disponer de tiempo para cultivarnos, crecer espiritualmente, buscar, encontrar al Creador en la búsqueda intensa, gozarnos de bendiciones en todos los aspectos de la vida, dando comida al alma y encontrando la paz interior. Esta era estará marcada por estas cuestiones. Esta era lo que viene, esta era, ¿sí? En esta etapa de la vida, ya no buscaremos poder. Antes se buscaba poder, hoy no se buscará poder. ¿Por qué? Porque Dios está alineando el proceso. Ya no buscaremos superar al prójimo, ya no competiremos, solo nos cultivaremos para crecer en nuestro interior. Ya no nos alimentaremos del dolor ajeno, ni de la riqueza ajena, ni del miedo ajeno. Solo nos alimentaremos de la felicidad de nuestro prójimo y la provocaremos entregándonos a los demás. Vivimos por ellos, canalizamos la misericordia divina para volcarla en los demás. Damos lo mejor de nosotros a nuestro prójimo y a la sociedad. Y esto traerá consecuencias tremendas en nuestras vidas. Esto es lo que Dios está anhelando para este tiempo y lo vamos a ver en todos aquellos que se vuelquen a buscar al Creador. Porque este es el crecimiento del alma. Esta es la elevación del alma. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto es que el Creador nos colme de plenitud en todos los aspectos de nuestra vida y nos haga felices, porque al canalizar la bondad del Creador, esa bondad no solo transitará por nosotros, sino que se nos impregnará y nos beneficiará, aunque el objetivo sea alimentarnos, como dijo un maestro, de la felicidad ajena. Porque si nos podemos alimentar de la felicidad ajena, en eso hay honra. Porque ellos serán felices a través de lo que nosotros haremos por ellos. Eso es altruismo y es lo que Dios está buscando. Esta es la esencia de la nueva era. Esta es la esencia del nuevo nivel al cual el Señor nos está llevando. Esto es lo que Dios determina de nosotros. Alguien dijo lo siguiente, y me gustó esto porque realmente me encontré con algo que Dios estaba haciendo en nosotros. Y entonces lo tomé. La Torá es la impresión azul de todo el universo. El propósito de estudiar la Torá no es aprender algo nuevo, es recordar lo que ya tenemos en el corazón, porque Dios nos envía con eso. O sea que Dios en este tiempo va a sacar todo lo que Él puso en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Todos recibimos Torá antes de venir a este mundo. ¿Cómo es eso? Lo explicamos una vuelta. Pero por el bien de nuestra salud mental, nos ajustamos a un formato 3D. ¿Me entienden? Por el bien de la salud mental, uno no recibe toda la información de golpe, porque podría específicamente, ¿sí?, volverse loco, como se volvieron algunos. Hay muchos que se volvieron locos por la revelación del conocimiento de todas las cosas. Entonces nos ajustamos a esta realidad 3D y el Señor nos va dando lo que realmente vamos necesitando. Al traducir la Torá del hebreo a un idioma moderno, ¿sí?, el texto hebreo original se convirtió en solo una historia narrativa en el momento de la traducción. ¿Me entienden? El texto original incluye niveles y niveles secretos de revelación, paso a paso, obviamente, y trabaja en nosotros paso a paso para desbloquear todo nuestro potencial divino. Y es de a poco. Por eso mismo Dios lo hace de a poco. En este tiempo veremos un potencial tremendo en cada uno de nosotros, y mucho más en los jóvenes. Un regalo de nuestro Creador para nosotros es ese potencial. Dios
nos ha mirado y nos ha encontrado aptos para regalarnos el potencial. Es lo que Dios hará en este tiempo. Por eso mismo debemos entender que el judaísmo no es una religión, pero puede ser una religión. No es una religión, pero puede ser una religión. Es un medio de vida. Desde que ocurrió la traducción de la Torá, ¿sí? La Torá ha sido tratada como un texto religioso. Y todo eso lo entendemos. Pero lejos de eso, la Torá es una conexión con el reino de nuestro Padre. Pues la palabra mandamiento en su raíz aramea, ¿sí? Savtá, significa una conexión. La Torá, por ende, es la conexión con nuestro Padre. Es la conexión con el reino. Es lo que nosotros debemos adoptar para poder transformar esta tierra. La Torá es intraducible, ya que fue creada divinamente para encajar al individuo basado en el nivel de la evolución de su alma. Conforme a cómo vas evolucionando, es conforme como la Torá se va a ir revelando a tu vida. Ese es el punto. Un adulto y un niño podrán estar leyendo el mismo párrafo, pero en realidad ambos están en una dimensión diferente. Y la mayoría de las veces el niño siempre estará en un nivel mayor que cualquier adulto normal, accediendo al conocimiento puro y divino, y en ese nivel las etiquetas se vuelven irrelevantes. Un niño siempre estará, en la mayoría de las veces, por encima de un adulto. Por eso es que la palabra dice, aquel que no sea como niño no entrará al reino, o sea, no tendrá el conocimiento correcto. Por eso es que no debemos poner tantos dogmas, pero la religión, ¿sí? La religión se encargó de dogmatizarnos y de ponernos estructuras para que no podamos entender. Por eso mismo la palabra dice, el vino nuevo y el odre viejo no puede entrar, encajar, porque el odre viejo se rompería. Pero el vino añejo, específicamente, ¿sí? El vino añejo, ¿sí? Obviamente, es el que tiene sabor. El vino añejo generalmente es el que mejor tiene. Y el vino hace mención a la revelación. Pero la revelación que se hace nueva, que viene a través, obviamente, a través de las líneas de la Torá, no puede encajar en un odre nuevo. O sea, significa en una persona que no ha entendido, ¿sí? Que no ha trabajado desde hace años específicamente en su conciencia, que no ha tenido la posibilidad de formar, de agrandar su vasija. Como dice la palabra, ¿qué necesitamos entonces? Entrar en la casa del alfarero, ser rotos, quebrados y vueltos a ser de vuelta, vueltos a formarnos de vuelta. Es la única manera. Cuando nos dejamos moldear por el Creador, entonces el Creador comienza específicamente a tratarnos y a acomodarnos para que podamos entender el funcionamiento. Por eso mismo que todas las pruebas que tuvimos hasta este tiempo simplemente fue un trato del Creador para rompernos y volvernos a hacer de vuelta. Para que todo esto que viene, obviamente pueda ser sostenido y no se eche a perder. ¿Me entienden? La Torá es intraducible. ¿Qué significa, obviamente, el conocimiento divino? La Torá tiene lenguaje y tiene códigos que debemos entenderla. Por ende, lo que no entendemos es realmente, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que dijimos al principio, que lo que no sabemos es lo que nos preocupa. Y lo que no entendemos, ¿sí? Y lo que no aceptamos es lo que nos va a condenar. Por ende, debemos aprender ciertas cuestiones. El lenguaje de la Torá, en el lenguaje de la Torá, Moisés no es Moisés realmente, en ocasiones. En ocasiones Israel no es la Israel que conocemos. La leche y miel, en ocasiones, no es la leche y miel que conocemos. ¿Me entienden? Y el ternero dorado no necesariamente está hablando de un ternero dorado, y así sucesivamente. Cuando hablamos de una serpiente, la serpiente que llevó a Eva a transgredir, no estamos precisamente hablando de una serpiente. Lo que pasa es que, como éramos niños
y éramos niños sin entendimiento, Dios tenía que darnos el principio de las cosas, todo en forma de texto, para que podamos entenderla. Nosotros no nacimos dentro de Israel, nos fuimos criados con la doctrina de ellos. Entonces es imposible que Dios nos dé lo que nosotros necesitábamos, porque primeramente nuestros padres no lo podían ellos captar, y nosotros no lo íbamos a entender nunca, porque nosotros fuimos adoctrinados con una mente occidental, no con una mente hebraica. Ese es el punto, ¿sí? Un niño en su palabra, un niño, ¿sí? En su palabra clave, como dice el texto, es una palabra clave para un cabalista. Un niño es una palabra clave para alguien que realmente trasciende los niveles de la Torá y entra al terreno de la revelación. Entender que la realidad, tal y como la conocemos hoy, solo está destinada a existir en el calendario hebreo durante 6.000 años. Durante 6.000 años. Cuando pasemos a la edad mesiánica, todo lo que hoy conocemos, obviamente, nos va a resultar como nulo. Por eso mismo, es netamente necesario que podamos dejarnos llevar en ensanchar la vasija para poder entender lo que Dios pretende, porque nos está preparando ¿para qué? Para entrar al reino mesiánico. Y al reino mesiánico se entra por revelación, ¿sí? Por revelación. Entonces, hablando cabalísticamente, hablando en cuestiones espirituales, 6.000 años realmente significan 6.000 años. ¿Me entiendes? Hoy veníamos hablando de eso con Lautaro. Porque si pasan 6.000 años y el Señor, que son el tiempo de redención de la humanidad, que fueron 6.000 años, y no entramos en el diseño de mentes mesiánicas, ¿qué pasaría? 6.000 años, ¿en dónde se convertirían? ¿En qué se convertirían? ¿Me entienden? O sea, Dios no puede entrar. Dios no puede entrar. No puede mandar al Mashiach, lo que estudiamos, no puede mandar al Mashiach a establecer la era mesiánica si nosotros no estamos preparados específicamente para recibirlo. De hecho, es más, el Mashiach no vendrá si nosotros no trabajamos para que venga. Ese es un punto clave. Porque antes, en aquel momento, en el desierto, ellos, el pueblo de Israel, clamó por liberación. Y el Señor mandó un libertador. ¿Me entiendes? Pero Mashiach, Yeshua, el que conocemos, el que fue clavado en la cruz, vino para darnos un camino. Y nos dijo, si ustedes no siguen a Moisés en la revelación de la Torá, a donde yo voy, ustedes no podrán venir. Eso es lo que dijo Yeshua y lo que dejó establecido correctamente. Por eso debemos entender que debemos entrar al funcionamiento, obviamente, que Dios nos plantea hoy delante nuestro. Así que les tengo una buena noticia. Bienvenidos a la era mesiánica. Así que prepárense para lo que viene, porque lo que estamos entrando es la era mesiánica. ¿Qué es Tikkun Karet? ¿Qué es Tikkun Karet? Sabemos todo lo que es Tikkun, ¿sí? Reparación. Tikkun Olam, ¿qué significa? Reparación del mundo. Del mundo. ¿Y Tikkun Karet? Tikkun Karet, ¿sí? Significa específico. Tikkun Karet, la palabra Karet resulta ser un divorcio. Reparar un divorcio. ¿Cómo? Te vas a dedicar. La revelación te está ¿Qué es lo que el hombre, cómo el hombre puede divorciarse del Eterno? Dijo el Señor a Israel, le daré carta de divorcio, y le dio carta de divorcio. Y hay cosas específicas por las cuales el Señor dio carta de divorcio. El punto está en lo siguiente, ¿sí? Que un divorcio con el Creador solo ocurre en 3 oportunidades. Y en esto quiero que ya me empiecen a entender bien los jóvenes.
los ministros, los jóvenes, todos los que están en la generación después de nosotros, atiendan bien esta parte y todo lo que viene ahora. Primero, un divorcio con el Creador solamente se puede dar en 3 ocasiones. Si la persona, hablando en el área conyugal, si la persona, cónyuge, o esposo y mujer, esposo y esposa, si los cónyuges llegan a tener relaciones sexuales con una mujer cuando está menstruando, ahí se genera un divorcio con el Creador. ¿Y por qué? Porque no entendemos qué es la menstruación en la mujer. Porque uno cree específicamente que la menstruación en la mujer es lo que realmente los científicos nos han explicado. Pero en el mundo espiritual, eso lleva algo mucho más profundo, que lo vamos a estudiar. Pero un divorcio solamente se genera cuando una persona, ¿sí?, tiene relaciones sexuales con una mujer que está menstruando. Y esto es para los jóvenes. No pueden, obviamente, entrar. No pueden para aquellos, porque realmente de esto hay hay un montón de desconocimiento. Primero y principal, no es bueno tener relaciones antes del matrimonio. Eso de que las relaciones antes del matrimonio, si es lícito, hoy en día estamos todos iguales, estamos todos, esto es bueno, esto es espectacular, y bueno, estamos probando a ver si nos llevamos bien, si nos llevamos mal. Imposible. Dios hoy exige santidad. Y cuando entran, obviamente, en el estado del matrimonio, ¿sí?, entiendan algo. El divorcio con el Creador, una de las cuestiones es este asunto. ¿Por qué hablamos de estas cuestiones en este tiempo? ¿Por qué hablamos de esto en esta clase? Ya vamos a ver. Segundo divorcio. Ocurre cuando una persona come pan leudado en Pesaj. No se puede comer pan leudado en Pesaj. En Pesaj es pan sin levadura. ¿Sí? Pan sin hamet. ¿Me entienden? Aquel que come pan leudado en Pesaj está determinando un divorcio con el Creador. Y el tercer tipo de divorcio, la tercera forma de divorcio, ocurre cuando uno no respeta Yom Kippur. Si uno no respeta Yom Kippur con la directiva, como nosotros lo hemos llevado, ¿sí?, entonces específicamente está ocasionando un divorcio. Imagínense una persona que no respeta Yom Kippur. ¿Puede celebrar Sukkot? ¿Me entienden? Aparte, entendiendo la clase que tuvimos cuando arrancamos en Sukkot, ¿qué representa Yom Kippur? ¿Me entienden? El día del perdón. ¿Qué representa? Entonces, obviamente, 3 razones por las cuales una persona puede estar divorciada del Señor. Y ojo, divorciarse del Creador es que el Creador no te pase más la mantención. Anda a laburar. Me explico. Acá no hay leyes que valgan. O sea, no son las leyes terrenales. Acá no hay mantención, se te corta el chorro. Punto y aparte. ¿Por qué hablamos de eso? Porque este tiempo es fundamental que estemos conectadísimos con el Creador y que esta generación de jóvenes esté conectada con el Creador sin tener desconexión, porque entonces podría haber una catástrofe tremenda. De hecho, es más, estarían más exentos, ¿sí? Estarían exentos específicamente, ¿sí? ¿A qué? A desaparecer. Ese es el punto en cuestión. Porque como vamos a entrar en una alineación más específica, obviamente, ¿sí?, el karma, aquello que se llama karma, no va a tener efecto sobre tu vida. Porque el karma es para las personas que no tienen Torah. Las personas que no estudian Torah, que no están alineadas al diseño de Hashem, al diseño de Dios, que no caminan por el camino de la luz, que no hacen teshuvá, no hacen tikkun, esas personas, ¿sí?, están sujetas al karma. Sale mañana específicamente, o sale cuando quiera, se da la vuelta, le cayó una bala, no sé de dónde, ¡pum!, se acabó la historia. Las personas que están alineadas, están entregadas al diseño de Adonai, ¿sí?, no sufren padecimientos kármicos, no tienen padecimientos kármicos. Por eso mismo necesitamos entender, obviamente, que
debemos ahorrar todo el tiempo posible. Debemos alinear todo el tiempo, porque todo el tiempo a partir de ahora es valioso para Hashem y para la sociedad en que estamos viviendo. Porque hoy estudiamos algo que fue tremendo. Dios nos ha entregado este mundo. Y uno puede decir conforme a la religión, no, lo que pasa es que este mundo fue entregado a Satanás por un lapso de tiempo, hasta que venga el Mashiach. La cuestión es que no se entiende, como no se entiende la Torah y no hay revelación de Torah, no podemos entender que este mundo lo podemos pelear nosotros. Porque fue entregado a Satán hasta que Yeshua fue llevado al madero. Pero después de que Yeshua fue llevado al madero y al tercer día resucitó, ¿no? Y estuvo 40 días en medio de sus discípulos y ascendió a lugares celestiales y está sentado a la diestra del Padre, a partir de ese momento en adelante se le terminó el poder al maligno. Ya no tiene la autoridad sobre la tierra. El problema que existe es que él tiene autoridad porque nosotros se la delegamos. Porque nosotros perdemos la autoridad. Porque Efesios dice, estamos sentados. No dice, vas a estar sentado. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Mashiach. Estar sentado significa estamos mirando de arriba hacia abajo y estamos ordenando la tierra. Estamos mirando y estamos cuidando la tierra. Y estamos ordenando la tierra. Y estamos trabajando en este mundo para que este mundo sea mejor de lo que hoy en día lo conocemos. Pero la religión hizo de nosotros, obviamente, esclavos de conciencia, esclavos de mente. Y entendíamos y decíamos, bueno, cuando venga Cristo, entonces vamos a congregarnos, entonces viene Cristo y me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Las mentiras de una religión, las mentiras de la esclavitud, de la esclavitud de Egipto, porque las religiones estas son religiones que nacieron en Egipto. Obviamente para atarte y para cegarte de entendimiento y que vos te pierdas, que nosotros nos perdamos, obviamente sin conocimiento, sin revelación. Hoy ya no es así, hoy tenemos revelación y Dios nos está tratando en ese sentido. O sea, cuando una mujer y un hombre, ahora viene lo mejor, cuando una mujer y un hombre se dan la espalda, las fuerzas del mal no tienen opción de unirse, no tienen opción, ¿sí?, de nutrirse de la pérdida de semilla. ¿De qué está hablando este muchacho? Cuando una mujer y un hombre no tienen relaciones sexuales, las fuerzas del mal, el Yetzer Hara, no tiene opción de nutrirse, ¿sí?, de la fuerza de una semilla, de la fuerza del semen. ¿Por qué? Porque el semen en el hombre es energía específicamente. Y esa energía nos capacita, nos alinea para subir, para elevar nuestra alma, obviamente, ¿sí?, a los niveles de conciencia que nosotros necesitamos. Una persona que ha volcado su semilla continuamente y que se ha dedicado a tener relaciones sexuales, ¿sí?, es una persona nula, sin entendimiento, sin conocimiento. De hecho, es más, sujeto a la transgresión que está padeciendo, que vaya a saber por qué vino a él. Puesto que no hay semilla, entonces no hay cera, la maldad no puede nutrirse. Vamos más adelante. El hombre debe tener mucho cuidado, vuelvo a repetir, aún, obviamente, de la menstruación de su esposa. Porque no podemos ser ni manchados por la menstruación de nuestra esposa. Eso es vuelvo a repetir, un rol profético es la mujer y un rol profético es el hombre. Entender el diseño en el hombre y entender el diseño de la mujer es sumamente importante. No se ponga nervioso, compañero. Lo voy a hacer en la cama. Es muy importante. Sigamos. Antes del pecado original, Adán y Eva no le daban de comer al maligno porque se daban la espalda. Adán y Eva, antes del pecado original, no le daban de comer al Yetzer Hara, la mala intención, porque se daban la espalda. El mal estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de la transgresión, se pusieron de frente
y quedaron expuestos a la pérdida de semilla. No es tan mal tener relaciones, pero con la mujer. Y la Torah nos enseña a nosotros que lo mínimo que debemos tener relaciones con nuestras mujeres cuando nuestras esposas, cuando ellas están bien, obviamente lo mínimo son 2 veces por semana. Vayan aprendiendo niños. Lo mínimo. Es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque estamos expuestos a la seducción, obviamente, y a la transgresión que el mundo nos está vendiendo. Vuelvo a repetir. Hay espíritus, obviamente, hay demonios de transgresión, de sexualidad, obviamente, y de pornografía y de todo tipo de transgresiones sexuales, dando vuelta, obviamente, en el aire, en los aires. ¿Por qué? Porque el hombre lo causa de esa manera. La música que suena continuamente hoy, obviamente lo que hace es alinear los espíritus. Y por eso mismo el pensamiento viene a nosotros. Y escuchamos una música, escuchamos un tipo de música que realmente es orgiástica, no es elevadora, es orgiástica, y el pensamiento al instante comienza a trabajar. Pasamos una imagen, pasamos una imagen y todas las propagandas que están a la luz de la tecnología, obviamente, te aparece una chica desnuda o un hombre desnudo, según lo que sea, específicamente vendiéndote un producto. Y ya la mente comienza a trabajar. Vuelvo a repetir, el pensamiento es inevitable. No podemos nosotros evitar el pensamiento. Va a entrar. Lo que nosotros no podemos hacer, o lo que nosotros no podemos permitir, es que se anide, es que se quede en nosotros. ¿Me entienden? Y volver específicamente, obviamente, y no solamente a tener, a pensar y a tener pensamientos orgiásticos con lo que vimos o con lo que escuchamos, o por ahí con lo que sentimos, con lo que olemos, porque como el olfato también es un sentido espiritual, ¿sí? Los perfumes también están hechos con ese propósito, con menstruación. Los perfumes están hechos con orín y con menstruación, y están específicamente, obviamente, están tratados de una forma química, obviamente, ¿sí? Para que no se entienda o no lleguemos a entender cómo están tratados. Pero realmente, después de ese proceso, uno no vaya a saber qué es lo que se pone. ¿Me entiendes? Me puse un Paco, digo. Un Paco Rabanne, pues. Ese perfume, ustedes se piensan que cuando les pasa, allá en Monte Grande pasaba un camión y te dejaba el pomito, y te decía que todas las mañanas venimos a buscar el orín, te decía. Entonces te daba, y es más, toda la semana te regalaban ¿qué te regalaban? Una vez al mes te regalaban un producto, pero ellos recogían el orín. Ese orín específicamente no solamente es para trato, sino que también es para perfume. ¿O quién te daba el gozo? ¿Sí? Los productos de belleza. Para algo tenemos internet. Pónganse a buscar y a interiorizarse qué producto, qué colonia está hecho, y se van a dar cuenta de lo que está. Hoy en día es una cosa, y es por eso, que por el olfato entra también el deseo. Por el olfato también entra el deseo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque está hecho con esa clase de producto. ¿Me entiendes? Por eso vuelvo a repetir, es necesario que entendamos muchas cosas. Muchas cosas. Las fuerzas del mal fueron creadas sin energía propia. Entiendan esto. Las fuerzas del mal fueron creadas sin energía propia. El Yetzer Hará, la mala intención en nosotros, fue creado sin energía propia. ¿Está bien? Para sobrevivir, se las roba ¿a quién? Al hombre.
cuando éste las desprecia. Cuando un hombre tiene relaciones ilícitas con una mujer que no es su esposa y vierte, ¿sí?, las desprecia, o sea, las vuelca sobre esa mujer, que vaya a saber esa mujer con cuánto se ha acostado, lo mismo el hombre, vaya a saber la mujer, el hombre con cuántas se ha acostado. ¿Está bien? Porque más allá de esto también hay una transmisión de espíritu, ¿sí? La parte sexual es una puerta tremenda para llevarte obviamente a la destrucción, porque se te pega todo lo que la otra persona tuvo. Así que es un problema serio. Pero cuando el hombre desperdicia su semilla, su cera, su semen, como quien diría, ¿sí?, las fuerzas del mal, el maligno, el Yetzer Hará, toma fuerza a través de esa energía que él desperdicia. Toda energía que es desperdiciada por el hombre, las fuerzas del mal toman obviamente esa energía y las vuelcan contra su propia vida. Por eso hablamos de karma. Pero aquella persona que tiene revelación y que entiende Torah, no es una persona que esté sujeta al karma. No es una persona que está fuera del peligro de que le pueda pasar algo, obviamente, en contra de su vida por haber sido causada por una transgresión de él. ¿Me entiende? ¿Se entiende eso? Los sistemas astrales y el ser humano se pusieron cara a cara después de la transgresión del hombre en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque hay fuerzas en la naturaleza que irrumpen contra, obviamente, la tierra por la transgresión del hombre. Todo lo que está pasando es por la transgresión del hombre, porque el hombre transgrede la Torah. Y porque el hombre transgredió la Torah, hoy tenemos el castigo merecido. Ese es el punto. No solo se nutren de la energía del hombre, que se desprecia, obviamente, sino que también lo atacan. El mismo Yetzer Hará que está dentro tuyo, ¿sí?, se vuelve en contra tuyo. Y uno dice, che, todos se pusieron de acuerdo para hacerme el daño. No, el Yetzer Hará está obviamente obrando en contra de tu vida. Es una fuerza negativa que antes no tenía fuerza, pero que hoy la tiene por la transgresión, por no haber entendido cómo manejarte delante de Hashem. ¿Entiendes? Eso es todo. Por esta razón hay que entender que es la pureza y la santidad. ¿Qué es la pureza y qué es la santidad? ¿Qué es el cerebro derecho y qué es el cerebro izquierdo? ¿Qué es Jochma y qué es Binah? ¿Qué es la intuición y qué es la razón? Aprendiendo esto, uno aprende a no desperdiciar la energía ni la sabiduría divina. Porque cuando desperdiciamos la energía, desperdiciamos la sabiduría divina. Nos volvemos nulos delante del Creador y no entendemos cosas que deberíamos entender. El mundo está en un caos porque la sociedad está basada en el desperdicio de la semilla. ¿Qué está pasando hoy en día? Todos se cuestan con todo. Hay orgías por todos lados. El tipo dicen que tiene una cama. Para mí es la vida que lleva. Siempre llevó la misma vida. Se escapaba de la mujer y se mandaba a las orgías que tenía que mandarse. Nada más que ahora lo blanquearon. Todo el sistema gubernamental nuestro, está inducido por este tema, por este problema. Todos funcionan bajo la influencia de orgías, bajo la influencia de transgresiones sexuales, de pornografía, de prostitución. Todo. Por eso mismo las naciones están como están. Este es el ataque para esta generación. ¿Cuál es el ataque para esta generación? El ataque sexual. Pornografía, transgresión, homosexualismo, ¿sí? Aberracidad sexual. Hay un montón de cuestiones que podríamos estar hablando. Y no solamente eso. En algunos países ya se blanqueó el hecho de que los hombres puedan tener relaciones sexuales con mujeres, con niñas de 12 años. Si es que la niña lo permite. O sea, que no hay ningún problema para ellos.
Y eso viene detrás del colectivo LGTBI, todo eso que está viniendo, obviamente, en cada uno de los países que ya conocemos. Hay países que ya blanquearon, hay países que ya blanquearon. Y hay países en donde, obviamente, hay leyes que dictaminan, la vez pasada estábamos leyendo, ¿no? Sí. Que estaban por votar la ley esa, que si el niño quiere, si no dejan que los padres, ellos se cambien, si se cambian el sexo, entonces los padres, los niños serán quitados y los padres irán presos. Pues es una locura, pero es una realidad. Entonces, todo esto tiene que ver con el ataque a esta generación. ¿Por qué? ¿Por qué a los niños? ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué a los adolescentes? Porque son la generación, ¿sí? Son la generación de la edad mesiánica, Son la generación que ellos mismos verán, obviamente, venir al Mashiach, siempre y cuando ellos entiendan cómo se debe, obviamente, ¿sí?, esperar al Mashiach. Esta es la generación de José. ¿Qué pasó con José? Claro, fue vendido. ¿Y qué pasó con José? ¿Por qué fue a la cárcel? Porque la mujer de Potifar, ¿sí?, le tendió una trampa. Se quiso acostar con José. Imagínense si José hubiese acostado con ella y hubiese perdido, ¿sí?, hubiese desperdiciado su semilla en ese momento, su semen. ¿Qué hubiese pasado con José? ¿Me entienden? Hoy no estaríamos hablando de Efraín ni de Manasés. Hoy no estaríamos hablando, ¿me entienden?, ni de Efraín ni de Manasés. Es un problema serio. Por eso mismo José tuvo la valentía de poder huir, ¿sí?, de poder huir. ¿Qué es entonces por los cuales nos van a condenar? Dice la palabra que por las ropas. Porque la ropa, dice que fue la que quedó delante de Potifar, y ella fue y dijo: acá están las ropas. ¿Qué es el ropaje? Las pruebas. Y en el mundo espiritual, acciones. Claro, acciones justas de los santos, santidad. El ropaje es lo que a nosotros nos mantiene de pie, es la que no nos va a permitir, lo que nos va a permitir a nosotros que nos señalen con el dedo. La santidad y la pureza, ¿sí? La santidad y la pureza, no solamente en lo natural, sino que en lo espiritual. ¿Me entienden? Ese es el punto clave de esta generación. Este es el punto clave. Y es por esta razón que esta generación debe adquirir la túnica de José. La túnica de José tiene los elementos necesarios, espiritualmente hablando, para que esta generación pueda ser la portadora de gloria, obviamente, y la que traiga al Mashiach de regreso. Porque ellos tienen la mente para poder entender todo lo que viene. Nosotros tuvimos que ser procesados. Ellos tienen la mentalidad para poder entenderlo. Es más fácil para ellos entenderlo que para nosotros. Nosotros nos tenemos que romper la cabeza y tenemos que estar ahí. Señor, dame entendimiento. Ábreme la conciencia, porque no entiendo nada. Ahí estamos todos, ahí, hasta que el Señor nos abre el conocimiento y buscamos. Para ellos será fácil. Para ellos va a ser sumamente fácil. Lo que no entendieron las naciones es la expresión de Satanás. Satanás en la expresión hebrea es Satán-Has. Satán-Has. Lo que pasa es que al no entender el hebreo, lo juntaron y decían Satanás. ¿Me entienden? Satanás. Pero es Satán-As. O es Ha-Satán. Pero no es Satanás todo junto. ¿Qué tiene que ver esto? Porque la expresión hebrea, porque Satán-Has es una expresión hebrea, ¿sí? Y Ha, la expresión Ha, o el vocablo Ha, significa poderoso, terrible, fuerte y riguroso con rigor. ¿Entienden? El Satán es específicamente el Yetzer Hara, es la mala intención, sin
Vuelvo a repetir, sin vigor, sin fuerza. ¿Me entienden? Sin energía propia. Pero cuando nosotros volcamos la energía, la derramamos y no tenemos control de nuestra semilla, entonces el Satán se vuelve en Satán. En un ser maligno con poder terriblemente fuerte y riguroso con rigor. Y eso es lo que se vuelca en contra de nosotros. Y nosotros decimos, ese es el karma. No es el karma, es tu transgresión delante de Hashem. Ese es el punto. Las religiones, por eso mismo vuelvo a entender, las religiones no entendieron el asunto. Cuando se desperdicia la cera, la semilla, y se une con el mundo bajo, ¿sí? Vuelvo a repetir, con el mundo bajo. ¿Por qué el mundo bajo? Este es el mundo bajo. Porque la semilla viene del mundo alto. Y atento con esto. El mundo bajo es Malkut, es llamado Malkut, ¿sí? Cuando se desperdicia y se une con el mundo bajo, este Satán llamado Yetzer Hara cobra poder y se vuelve contra nosotros. Las fuerzas astrales se vuelven contra nosotros y contra la tierra. Y sufrimos todo tipo de desgracias. Porque no es un hombre. Son cientos de hombres trabajando con el mismo propósito. Sin entendimiento. Sin alineación. Y por ende, específicamente, como no tiene entendimiento y como hoy en día todo es lícito, entonces tener relaciones es lo más común del mundo. No es lo más común del mundo. Es lo más común en el mundo de las tinieblas. Pero no es lo más común en el mundo de la luz, en el reino de la luz. La transgresión en el mundo la causamos nosotros. Y nosotros debemos reparar eso. La energía de la semilla tiene que ir a su sitio. A su sitio. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La energía tiene que ir a su sitio. ¿A dónde? Diga conmigo, a la conciencia. A la conciencia. Porque cuando la energía de esa semilla va a la conciencia se expande. Pero cuando nosotros obviamente desperdiciamos esa energía, la conciencia específicamente se anula. Esa energía tiene que elevarse al mundo espiritual, por ende. ¿Me entiende? ¿Cómo se eleva? Se eleva en una relación conyugal pura, en el caso de los casados, ¿sí? En el caso de los casados, se eleva en una relación conyugal pura, teniendo relaciones con su esposa. Su esposa retiene la energía que el hombre descarga, pero obviamente como son uno, porque serán, dice, y si mira el hombre y la mujer, serán una sola. Como son uno, de esa manera específicamente, la energía queda en casa. ¿Me entiendes? Ese es el punto, de la manera que uno lo lleva a cabo. Más Torah, más oración, más teshuvá, más estudio de la palabra. En el caso de los solteros, oración, teshuvá, Torah, obediencia, santidad, pureza, hasta que Dios les ponga una compañera. En el caso de los solteros, en el caso de los jóvenes. Con las herramientas del cielo, el Satán o el Hasatán no te va a alcanzar. Debemos alcanzar la capacidad de ver con el ojo interior. Cuando nosotros desperdiciamos la semilla, ¿sí? Somos también anulados. Somos anulados y no podemos ver en el mundo espiritual. Uno dice, che, no puedo ver nada. Esto que dicen que ven todo, pero yo no puedo ver nada. ¿Me entiendes? Siga la santidad y la pureza y va a ver cómo los sentidos comienzan a revelarse. Deje los malos pensamientos de lado y va a ver cómo el Señor comienza. ¿Sí? Deje de ver lo que ven a través de las redes, a través de la televisión, a través de todo ese tipo de cosas, y va a ver cómo va a retener la Torah y cómo Dios va a abrir el campo de la visión espiritual. Es impresionante. El Sefer Torah, la Torah, por ende, no lleva vocales. El Sefer Torah, el original, hoy hablábamos, no lleva vocales.
la Torá fue escrita en hebreo, pero en su iniciación no había vocales, todo era consonantes. ¿Por qué no había vocales? Porque viene de un mundo de pensamientos. Al no haber vocales, las letras solo pueden verse, no tienen pronunciación, o sea que solamente pueden pensarse. Ahí entra la lectura, o mejor dicho, la práctica, ¿sí?, de la meditación. Pero para practicar, para meditar y orar, uno debe entender, obviamente, y tener conciencia de cómo, específicamente, qué es lo que determina cada letra hebrea. ¿Entiendes? Ese es el punto. Al leer el Sefer Torah con vocales, cuando las vocales fueron puestas a las palabras de Hashem, se propaga el mundo del pensamiento al mundo de la acción. No hay vocales en una palabra. Intente decir mamá. Saqué la vocal, intenté decir mamá. O sea, no hay palabra. Pero cuando yo le pongo A y A, le pongo la A correspondiente, mamá, estoy pasando el pensamiento al mundo de la acción. Estoy llamando a mi mamá se actúa. Se activa. ¿Sí? Se activa específicamente. Y entonces, ¿qué hace? Me socorre. Lo mismo que papá. Ejemplo muy sencillo y muy claro para que podamos entenderlo. Pienso la palabra, pero cuando le ponemos vocales al pensamiento, lo estamos pasando al mundo de la acción. ¿Sí? O sea que cuando pronunciamos la Torá con nuestra boca, estamos trayendo el mundo del pensamiento al mundo físico. ¿Sí? Esto es hacer reparación de Tikkun Olam. ¿Para qué se nos dio entonces la Torá? La Torá se nos dio para que podamos reparar el mundo, hacer Tikkun, reparar las transgresiones, ¿sí? Las transgresiones que son hechas por nosotros y obviamente por lo cual el mundo sufre penalidades. Cuando nosotros obviamente transgredimos, estamos formando, mejor dicho, estamos creando en el mundo espiritual, ¿sí?, seres de maldad. Y al crear seres de maldad, la maldad se multiplica. Por eso es que está escrito, en los últimos tiempos la maldad se multiplicará, pero también se multiplicará la gracia. La gracia tiene que ver ¿con qué? La gracia tiene que ver con la bondad del Eterno, obviamente, de revelarnos la Torá, como quien dice. De eso. Entonces, cuando más se multiplica la maldad, mayor se multiplicará la gracia. O sea, habrá mayor revelación de Torá, porque es necesario. ¿Para qué? Para tener mayor santidad. Para entender cómo uno se debe guardar. Por eso mismo, obviamente, debemos entender que, obviamente, en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Pero por cuanto se multiplica la maldad, habrá mayor gracia. Habrá mayor revelación y conocimiento para poder entender cómo guardarnos en este tiempo. Cuando las palabras de la Torá se materializan, ellas nos quitan el rigor de la vida. Cuando la palabra de Torá se materializa, la sacamos de nuestra boca. Romanos 12.1 dijimos hoy, ¿no? ¿Se acuerdan? Romanos 12.1, ¿sí? Se materializan. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Romanos 12.1. ¿Me entienden? En tu pensamiento. La boca se transforma en un vientre. Y el vientre lo que hace específicamente es gestar, es declarar, es convertir lo malo en bendición. O sea que hacemos tikkun y en el tikkun reparamos. Por esta razón es muy importante escuchar las parashá de cada semana, porque en la parashá de cada semana está la directiva para cada momento, conforme al tiempo en que estamos viviendo. Pues el objetivo de la creación es dar a conocer la misericordia del Creador, haciendo bajar del mundo del pensamiento al mundo físico toda la esencia del Creador. Ese es el punto por el cual debemos ir aprendiendo. Ahora, al leer el Sefer Torah con vocales acompañadas con los tamim, ¿qué son? Son las melodías que se les ponen al Sefer Torah. Nosotros unimos los dos mundos.
Y esta es la condición necesaria para traer la redención y la plenitud a este mundo. Cuando cantamos un salmo, le ponemos letra y lo declaramos. Esta es la condición para traer la redención a este mundo. Estamos uniendo el mundo bajo con el mundo del reino de la luz. Por eso mismo que cuando cantamos un salmo, cuando declaramos un salmo y le ponemos un cántico o hacemos una línea melódica sobre el salmo, ¿sí?, estamos trayendo redención, aunque nosotros no entendamos el poder que eso ejerce sobre el mundo. Antes los cánticos, los salmos eran hablados, pero después fueron cantados. Y después se le puso melodía cuando vino David. Si pudiéramos entender el diseño de David, que es lo que vamos a comenzar a entender, entonces entenderíamos cómo el reino, obviamente el reino de Dios se establece sobre la tierra. Pero para poder entender eso hay que restaurar la adoración davídica. Y esa es nuestra meta en este tiempo, para que el reino del Eterno vuelva a ser un reino absoluto en este lugar. ¿Me entiendes? El mundo de arriba es todo misericordia. El mundo de abajo es todo rigor. ¿Sí? Cuando unimos los dos mundos, la misericordia endulza el rigor, a tal punto que el rigor desaparece. Por eso mismo hay que cantar con entendimiento. Como dice el apóstol Pablo, oren con el ruaj, pero oren con entendimiento. Canten con el ruaj, pero canten con el entendimiento. Esto es necesario entenderlo para cantar con el entendimiento. Cuando cantamos con el entendimiento, las palabras cobran vida. Por eso mismo que las vocales son el alma del cuerpo que es la Torá. Las letras sin vocales y sin melodías son como un cuerpo sin alma. Las letras sin vocal, la consonante sin vocal y sin melodía es como un cuerpo sin alma. Por eso cuando leemos y cantamos el Sefer Torah, le estamos dando un alma, y esa alma cobra vida en el momento en que no solamente la declaramos, sino que también la cantamos. Somos nosotros quienes le damos vida a la Torá para que este mundo alcance la vida que Dios determinó que debe tener. Por eso mismo, entrar al diseño que Dios nos plantea en este tiempo, ¿sí?, es simplemente el hecho de estar preparados. Torah, Teshuvah, ¿sí?, comenzar a descartar las cosas que no van, comenzar a tener el control sobre nuestro carácter, entender específicamente que yo soy el que suelta la maldición para que todo me venga en contra, o para que todo juegue en contra a mi favor, juegue en contra mío y no juegue a mi favor. 10:8. Romanos 10:8. Romanos 12:1, este es nuestro culto racional. Exactamente. Bueno, Romanos 12:1, este es nuestro culto racional, dice Pablo. Todos los días debemos entrar en este diseño. El apóstol Pablo hablaba de este mundo, hablaba de este diseño, pero nadie lo entendía. Nadie lo entendía. Y los que predican mal a Pablo están construyendo sus propias tumbas. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no son doctos en la ley, no entienden la Torá, no tienen doctrina de Torá. Y al no tener doctrina de Torá, obviamente todo lo que hacen, todo lo que están hablando, está en contra del diseño correcto. Es muy importante en este tiempo, obviamente, comenzar a ver las cosas con cabana, con la intención correcta. Por eso mismo, obviamente, hoy, este simplemente es el comienzo. Este simplemente es el comienzo de todo lo que vamos a ver. Este año va a ser tremendo para nosotros, va a ser de mucha información y mucha elevación. Y hay que estar atentos a todo lo que viene. Pero hay que entender que debemos controlar nuestra energía. ¿Cómo controlamos nuestra energía? ¿Me entiendes? Teniendo el control absoluto de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Debemos obviamente madurar emocionalmente para que ningún perfumito nos lleve por las narices. ¿Me entiendes? Ningún perfumito te lleve de las narices, joven. Debemos
Debemos madurar emocionalmente para que ningún pelo largo te seduzca, porque la seducción de la mujer está en el cabello. ¿Me entiendes? Por eso que la palabra dice, el cabello es para su marido. ¿Me entiendes? El cabello es para su marido. Debemos tener cuidado de todo lo que vamos inclusive a cómo nos vamos a mover en este tiempo, porque conforme a cómo nos movamos es lo que nosotros, es como vamos a ser tratados. Eclesiastés 10 dice, una pequeña mosca hace del Así perfume el es. perfume. El lenguaje actual dice una pequeña locura. Sí, esa es una cita que me gusta mucho. Una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfume y te lo echa a perder. Un pequeño pensamiento que anide, porque la mosca, ¿cuándo echa a perder? Cuando anida y larga su huevo. Entonces ahí se agusana. Un pequeño pensamiento que lo dejemos reposar en nuestra mente es suficiente para que el perfume, la santidad que tenemos, que es para Hashem, se eche a perder. Y entonces no sirvamos para el plan y el propósito que Hashem tiene con nosotros. ¿Me entiendes? Damos gracias a Hashem, hasta acá nomás. Le damos gracias al camarógrafo. Camarógrafo. Toda rabal eterno, bendito Rey. Bueno.